Siempre. Sí. En el Día de las Américas, América por Nino Bravo, y una invitación muy especial a Nicolás Meta. Nicolás Meta es un joven de 24 años. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Hola, Víctor Hugo, muchas gracias. Sos de Buenos Aires. Estoy viviendo acá, sí. ¿Dónde naciste? En Villa del Parque. ¿Y vivís ahí? Vivo ahí, el tema es que estoy viajando bastante ahora, entonces no tengo un lugar fijo. ¿Y esos viajes han sido por América y determinaron que escribieses este libro que se llama? Enlazador de Mundos. La tercera edición ya. Sí, así es. Enlazador de mundos. ¿Por qué has enlazado qué mundos? Bueno, el último viaje que hice fue por Latinoamérica justamente, que salí en diciembre de 2008 y estuve viajando algo más de un año. Tenía el sueño de viajar por tierra hasta México y cruzar a Cuba. ¿En qué viajas? Viajé muchas veces en bus, algunas veces a dedo, y fui subiendo muy de a poco, con el sueño siempre de llegar, y bueno, después de un año y un mes pude al final conquistar ese sueño que tenía, ¿no? ¿Ida y vuelta siempre por tierra? No, solamente la ida. A la vuelta, cuando ya tenía los recursos, que los conseguí con el libro justamente, que era mi medio de financiamiento, ahí pude regresar a mi país. ¿Cómo te financiabas con un libro? Es buena idea esa. Bueno, yo salí siempre con el sueño de viajar, ¿no? Me gusta mucho explorar lugares, pueblos, comunidades indígenas, conocer tipos de vida diferente a lo que uno lo educan en ciudad, ¿no? Porque aquí yo creo que hay un tipo de lógica con el que crecemos, determinados valores que nos inculcan, y quería explorar que hay afuera. Y a los 3 meses de viaje, cuando estaba con muy pocos recursos, tenía que ver cómo seguir viaje, con qué medio. A mí lo que más me gusta hacer es escribir. Yo ya había escrito una novela que estuve viviendo un tiempito en España, así que dije, ¿por qué no probar seguir viaje escribiendo, que es lo que más amo? Y saqué una primera edición en Bolivia de este libro, que lo titulé El Enlazador de Mundos, y a venderlo en la calle, en plazas, en lugares de comida, al principio con mucho miedo, no estaba acostumbrado. Después me acostumbré a muchísimas cosas. Amazonas, tierra de fantasía. Subí al barco solo pensando en la etapa que dejaba atrás y en la que estaba comenzando a emprender. La planta del barco estaba atiborrada de hamacas, 2 filas repletas, superpuestas una con otras. No se tocaban por estar amarradas a distinta altura. Coloqué la mía entre las cientos que había como pude. No tardé en conocer cada hueco del barco y en obtener el permiso de los cocineros para que pudiera preparar mi propia comida en vez de pagar el menú, impuesto a los pasajeros, económico, pero... El río Amazonas, de aguas marrones, por momentos es lo suficientemente ancho, tanto que cuesta descifrar ambas márgenes. En otros momentos es tan angosto que apenas caben un par de barcos. ¿Así es? Así es, ese es el río Amazonas. Es un río marrón, oscuro. Pero en algún momento entonces tenés la selva casi encima, están 2 barcos pasan nada más. Eso es un viaje muy particular, uno va por el río y a los costados todo el tiempo selva, árboles, árboles y árboles. Pero en algún momento la selva se te viene encima, porque cuando es ancho la tenés un poco más lejos. Y uno siente que se viene encima, y más a la hora del atardecer. ¿Se la oye a la selva o es todo silencio desde el barco? Bueno, eso es una de las cosas más magníficas del viaje por el río Amazonas. Los ruidos que se oyen en la selva son ruidos que jamás escuché en mi vida, entonces son bastante particulares. ¿De noche te tocó oírlos? ¿Viajaste de noche o siempre fue de día que viajaste por el Amazonas? En el Amazonas viajé 8 días sin parar por el río, después hice otro viaje de 3 días más. O sea, noche y día. Exactamente. ¿Y la noche provoca algún temor, alguna sensación, o por el contrario es una sensación maravillosa de grandeza, de crecimiento interior? Dentro del barco la sensación es de grandeza. Fuera del barco es otra, tuve más experiencias. Dentro del barco uno está tranquilo, está el capitán, está andando. ¿Bajan, hacen costa entonces en el barco de vez en cuando? No, yo bajé porque quería tener una experiencia amazónica. Entonces yo me metí selva adentro y ahí bueno, tuve experiencias realmente de fantasía. Porque el barco te deja donde querés entonces y después tomas el que viene. Yo viajé de Belén, que es llegando al norte de Brasil, todo el río Amazonas hasta Manaus. Manaus es una ciudad industrial bastante grande, es la capital del Amazonas. Ahí estuve en otro barco 3 días por el río Negro. Entre el río Amazonas y el río Negro hay una división muy clara de aguas. El río Amazonas marrón. Porque 2 ríos entran ahí y durante varios kilómetros siguen cada uno con su color, digamos. Exacto, son perpendiculares y el choque es magnífico, porque tenés el río Amazonas marrón y el río negro como petróleo, y hay una línea que delimita ambos ríos. Yo seguí por el río Negro hasta una comunidad indígena y después hice una caminata bastante larga por la selva, que bueno, ahí conocí a personas bastante particulares. ¿La viste pobre, América? La vi bastante pobre, la vi bastante también sonriente,
A mí lo que me pasó fue que encontré una Latinoamérica así, saqueada, vapuleada, pisoteada, producto de la historia misma, ¿no? que sufrió Latinoamérica. Por ejemplo, en Centroamérica con la United Fruit Company, que es la compañía bananera, arrasó con miles de hectáreas, pero a la vez conocí personas que me abrieron las puertas de su casa en cualquier lado. Yo no pagué hospedaje por casi un año, entonces dependía de la hospitalidad de la gente. Y es hospitalaria. Es sumamente hospitalaria, sumamente bondadosa, gente que quizá no tiene nada, tiene tal vez un techo para dormir, tiene algo para comer, pero más que eso no necesita. ¿Nunca generaste desconfianza de que pudiera ser un delincuente o no piensan en eso? Eso a mí no me pasó. Mi experiencia fue muy positiva en este aspecto. Tenés 24 años, te llamás Nicolás Meta. ¿Cuál es la próxima meta? ¿Siempre América? No. En realidad, muchas veces, sinceramente, Víctor Hugo, intento desprenderme un poco de las metas, de los objetivos. Intento... dejar fluir. Exacto, tengo un rumbo, no digo que marche sin un rumbo, pero intento mantenerme en el presente. Que ya estoy llegando, es el viaje lo que vale. Y sí, lo lindo es el camino. Ahora intento vivir como escritor, pienso en otro viaje, sí, quizá una novela en el Amazonas de una persona que conocía ahí, un cacique indígena, tal vez India, tal vez Argentina. Tengo mucha ganas de hacer un viaje por toda Argentina, pero ya voy a ir viendo, va a haber tiempo para pensar en eso. Cuando saliste desde Buenos Aires, ¿cuál fue el primer lugar al que fuiste? Bueno, yo salí con... una de las suertes que tuve en el viaje fue que viajé con amigos de toda la vida. Y eso realmente es una condición muy favorable. ¿Pero a dónde fuiste? Empecé por el norte de Argentina. Después seguí por Perú, cruzando Chile. Después fui para Bolivia. O sea, ibas por el sol de Alto Perú. Sí, así es. Bueno, Machu Picchu, una experiencia única también. Sí. Y Bolivia es un país que mucha gente quizá ignora, no conoce, o a veces hasta hay prejuicios con respecto a Bolivia, y es un país de naturaleza magnífica, me encanta ese país. Y de gente maravillosa también. Y después fuiste a Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y llegaste a Cuba. Exactamente, ese fue el recorrido. Bueno, Nicolás, gracias por traernos algunas vivencias de nuestra América. Pobre, bondadosa, solidaria, ¿está bien? Sí, ella. Sí, seguro, esos son algunos adjetivos que quizá podrían describir a Latinoamérica. Nicolás es autor del libro Enlazador de Mundos, ya está en la 3ª edición, con muchas fotografías, estás en... ya nada más ver tantas fotos en la tapa del libro, pequeñitas, pero que van marcando tu itinerario, provoca envidia. Y aquí estás, esta catarata, ¿cuál es? Eso es en Venezuela. En la fotografía, bueno, ahí en Venezuela no es como la catarata del Iguazú, ¿no? Pero es realmente muy linda, y después las fotos intenta plasmar un poco lo que es el viaje, ¿no? A partir de las personas. Sí, muchas personas, muchos rostros. Tenés una galería de personajes aquí. Estás para una exposición, porque no son malas fotos, ¿eh? Sí, cámara. No es una buena cámara, pero quizá de tantos lugares vistos y tantas fotos... un buen ojo, entonces. Puede ser, igualmente pienso que escribo mejor de lo que saco fotos, pero... Enlazador de Mundos, Nicolás Meta, esta vez enlazó la América a la que hoy queríamos entregarle algunos testimonios, lo más variado que se pudiese. Empezamos el programa con esa entrañable poesía de Pablo Neruda, y seguimos con este joven porteño, 24 años, que a los 22 arrancó a ver qué pasa en el mundo. ¿Y tu familia qué dice? ¿Lo sobrelleva? Mi familia me apoyó bastante en el viaje. Le gusta que esté dedicándome a hacer lo que... ¿Tenés padres corajudos? Sí, yo creo que sí. Porque esos padres valen oro. Yo soy un desastre. Jamás hubiese estado de acuerdo por inseguridad, por miedo, por no saber dónde estás, ¿verdad? Pero hay padres que dejan volar y que dejan vivir, son mejores. Y me dejan hacer mi camino, que eso yo creo que es lo principal. Y también me encontré en el viaje mucha gente así, una pareja en Bolivia donde estuve trabajando en el campo. Muy bien, ¿cómo se llaman tus papás? Daniel y Andrea. Daniel y Andrea. Son jóvenes, evidentemente. Son, bueno, es muy relativo el término jóvenes, pero tienen 50 años. ¿Qué estás diciendo? No nacieron todavía. Pero sí, pensá, no sabes cuánto valen ese tipo de papás también. Porque la mayoría, si yo integro alguna mayoría, alguna vez me gustaría estar del lado de alguna mayoría, pensamos en tener a los hijos en una burbuja, porque tenemos miedos. Cuando
Hay padres que saben romper con esos miedos, a mí me provocan muchísima admiración. Que a vos con 22 años, la pinta de pibe que tenés, entonces no te dijo, no sé si te dijo ir a bailar a 5 cuadras hasta las 6 de la mañana, ¿entendés lo que quiero decir, no? Así que valorá a los viejos esos. ¿Tenés hermanos? Una hermana. ¿De cuánto? De 19. De 19. ¿Te peleás cuando te dicen cuñado o no? Muchas gracias, Nicolás, por esta visita. Muchas gracias, Víctor, gracias. Nicolás Meta.